Hablar del Consejo Nacional de Educación es hablar de un instrumento denominado Proyecto Educativo Nacional que muy poco se conoce. Nosotros en el Consejo Nacional de Educación, los nuevos consejeros designados recientemente, tenemos muchísimo interés en visibilizar lo que se ha venido trabajando, lo bueno que se ha venido realizando con las anteriores gestiones en el Consejo Nacional de Educación y con un instrumento que nos parece sumamente relevante. Y es relevante porque constituye la política de las políticas. El proyecto educativo nacional es un proyecto que está basado sobre fundamentos que coinciden con aquellos fundamentos con los que se construyó el Acuerdo Nacional, con aquellos fundamentos con los que se ha construido, por ejemplo, la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, que son los fundamentos de naturaleza jurídica. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 27, nos habla de los propósitos de la educación. Les recuerdo que esa es una declaración del año 1948, suscrita con motivo de las Naciones Unidas y que el Perú la incorporó en la Constitución como de mandato obligatorio. Y allí se concibe la educación bajo dos principios fundamentales, el de la libertad de enseñanza y el de derecho a elegir educación de preferencia. Y la libertad de enseñanza solamente puede entenderse en tanto no haya un titular exclusivo para la formación educativa. Concurren todos, los privados, los públicos, los religiosos o los que tienen naturaleza de investigación, a formar sin ningún tipo de jerarquía. Y el derecho a elegir educación de preferencia no se puede concebir si es que no hay diversidad, si es que no hay participación plural y diversa de las instituciones educativas. A partir de allí es que se concibe, y eso lo rescato porque se concibe en este proyecto educativo nacional y se concibe en las políticas educativas que tienen que estar alineadas de este proyecto educativo nacional, que tiene además mandato obligatorio con un ámbito de aplicación para el sector público y privado y que además con un ámbito territorial, nacional, regional y local. El Consejo Nacional de Educación, por tanto, es un órgano especializado. La anterior todavía, por favor. Quiero recalcar, es un órgano especializado, dependiente del Ministerio de Educación, es cierto, pero autónomo en sus opiniones, fundamentalmente en el ámbito educativo, especializado y consultivo, que promueve acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo. Actualmente está conformado por 12 consejeros. Hasta pocos meses atrás el Consejo Nacional de Educación estaba formado por 25 consejeros. Hacían unos debates en el plenario de 7, 8 horas, no se avanzaba mucho. Nosotros con 12 consejeros hace un par de días pudimos abordar en un comunicado que debatimos ampliamente y de manera rigurosa y además reflexiva sobre un comunicado que sacamos en relación a lo que había ocurrido con el Colegio de Puno, expresando nuestro rechazo a la manera en que se está manipulando a los estudiantes en esa región. Nos pareció que teníamos que alzar la voz, se trata de un tema educativo y los 12 consejeros rápidamente nos pusimos de acuerdo y de manera unánime rechazamos que haya un adoctrinamiento que no corresponde para nuestros hijos que se están criando y que necesitan de un pensamiento crítico propio. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Nosotros tenemos una naturaleza de participar, elaborar, concertar en las políticas educativas nacionales, las principales políticas educativas nacionales de mediano y largo plazo. En realidad el Consejo Nacional de Educación nace con la finalidad de que cada 15 años se establezca un proyecto educativo. Yo me he puesto a pensar si la palabra correcta es proyecto educativo, parecería que se trata de un borrador, parecería que se trata de un documento inacabado. En realidad no debería llamarse proyecto, debería llamarse marco educativo nacional que sirve de referencia para los planes educativos y los proyectos que se puedan ir lanzando o como políticas que se puedan dar a nivel de educación básica y a nivel superior también. La visión del Consejo Nacional de Educación, que la vamos a ver en una lámina siguiente, me parece que se ha construido de una manera adecuada sobre la base de la persona humana, que además coincide con lo que se establece en el artículo 1 de la Constitución, en la que el centro de la importancia es la persona humana, igual acá,
solo que trasladado al sistema educativo, evidentemente la centralidad se basa en el estudiante. Un estudiante y un ciudadano que tienen que primero desarrollarse individualmente, pensar en colectivo, ejercer una libertad responsable en una sociedad que entienda que hay una diversidad y que hay la necesidad también de proteger el medio ambiente. Es una visión completa. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Con una conformación que efectivamente, como les decía hace un momento, implica un debate plural con análisis técnico de quienes estamos como consejeros y de los equipos técnicos que sostienen las opiniones que van saliendo del Consejo Nacional de Educación, con desarrollo de plenarios que ahora los estamos haciendo de manera ágil y de manera dinámica. Tenemos una hora de inicio, una hora de término y allí nos concentramos en los temas que ya antes los equipos técnicos han abordado para tomar acción rápidamente e ir avanzando como corresponde en una gestión que tiene que ser ágil y productiva. La siguiente, por favor. Efectivamente hay un marco estratégico, les decía hace un momento que lo que el Proyecto Educativo Nacional efectivamente significa es un marco estratégico para las decisiones. Hay una observancia obligatoria que los actores públicos y privados, los gobiernos regionales, locales y la sociedad en general debe entender. Este es un documento que debe de conocerse por todos. Esta es una lámina que me parece estratégica porque permite conocer en esta sola imagen lo que se viene desarrollando en el Proyecto Educativo Nacional y que a nosotros como nuevos consejeros nos toca revisar, nos toca actualizar. De hecho ya tenemos algunas ideas de cómo actualizar este tema de acá, que ahora voy a compartir con ustedes, además de hacerles ver la visión que estamos teniendo con relación específicamente a la universidad, pero efectivamente, como les expliqué hace un momento, se trata de una visión que mira a una persona como centro del sistema, a una persona responsable, que ejerce libertad con responsabilidad, que entiende que antes que los derechos existen las obligaciones y que tiene también que entender que hay un colectivo al que hay que cuidar, una diversidad plural que debe verse como una oportunidad antes que como un elemento negativo y que además cuide el entorno social. Se identificaron en este Proyecto Educativo Nacional 4 propósitos, uno vinculado con la vida ciudadana, que es lo que acabo de explicar, otro con el tema de la inclusión y de la equidad, que en países como los nuestros, en donde hay tantas brechas entre lo urbano y lo rural, entre la capital y las provincias, con las comunidades nativas, por ejemplo, se requiere de darle una mirada especial a la inclusión y a la equidad. Efectivamente hay un tema de bienestar socioemocional muy vinculado con las habilidades blandas y con aquello que no se enseña en las aulas, sino se enseña fuera de las aulas, pero que resulta muy importante a lo largo de la vida, incluido cuando uno está ya en el ámbito laboral. Y finalmente un propósito que está vinculado con el tema material, con el tema de productividad, con el tema de empleabilidad. El éxito de las personas también se mide materialmente. Nosotros necesitamos primero satisfacer necesidades materiales individuales para que luego podamos al mismo tiempo contribuir al colectivo social. En función de eso se desarrollaron 10 orientaciones estratégicas, algunas de ellas vinculadas con los actores y otras con el sistema educativo. Con los actores en el sentido de orientaciones estratégicas que hagan conversar a este marco estratégico, a este proyecto educativo nacional, con las familias en primer lugar, porque se entiende que hay un aprendizaje a lo largo de la vida que no inicia necesariamente en el colegio ni termina en la universidad o en el posgrado, es a lo largo de la vida. Así se entiende, para que haya una ciudadanía plena que conduzca a la felicidad. Un proyecto educativo que converse con los docentes, que converse con la comunidad educativa, que converse con las asociaciones en términos generales, que converse con la sociedad y efectivamente en cuanto al sistema también con específicamente centralizado en una autonomía. Este proyecto educativo marca la pauta, y eso a mí particularmente me encanta, en una autonomía institucional que no solamente está en las orientaciones estratégicas, sino también está en los impulsores, una autonomía que es necesaria.
porque tenemos un sistema educativo que tiene que cambiar. Tenemos que hacer cosas distintas. Lo que hemos venido haciendo no podemos repetirlo. ¿Y eso qué significa? Significa innovar. La innovación no está en el Estado. La innovación no está en las instituciones públicas. La innovación está en la iniciativa privada. Allí es donde la innovación debe darse y a partir de allí el Estado, como un órgano rector, regulador, que tiene que ordenar el sistema, dar las facilidades para que ello pueda darse adecuadamente. Quisiera también compartir con ustedes que como motores impulsores, efectivamente, hay que fortalecer el carácter público de la educación. Y cuando se habla de fortalecer el carácter público de educación, debe entenderse como una educación que es de interés público. No una educación que es de servicio público. Si es que entendemos que el servicio público es un servicio que solamente corresponde dar al Estado, no estamos hablando de un servicio público, porque ya hemos visto que los fundamentos de este marco estratégico se basa en libertad de enseñanza y en elegir educación de preferencia. Por tanto, el servicio público debe entenderse como un servicio de interés público en donde concurren todos los actores privados y públicos por igual. Me detengo en la modificación del financiamiento público a la educación. Allí sí me parece relevante y creo que eso pasa por un convencimiento de las más altas autoridades de que se necesita priorizar el presupuesto público en la educación. Y aquí sí quiero yo ponerme el mandil de la Universidad de San Marcos y de las universidades públicas para pedir al Estado presupuestos. Las universidades públicas siempre tienen problemas para licenciarse, para acreditarse, porque todo ello cuesta. Laboratorios cuestan, hay que pagar docentes. San Marcos tiene un presupuesto con el 40%, por ejemplo, de recursos propios y no puede ni siquiera disponer de esos recursos propios que lo genera San Marcos. No es posible que haya esa manera de impedir esa autonomía que está liderada en la Constitución, está establecida en la Constitución. Allí es evidente que las instituciones públicas no tienen autonomía financiera. Hay que pedir y convencer al Estado, a las más altas autoridades, para que se asignen presupuestos concretos y cada universidad, cada instituto público, cada colegio público pueda tener autonomía con sus directores para poder desarrollar los presupuestos que ellos se generen. Y también hay un componente de medios digitales que lo voy a relacionar con algunas propuestas ya vinculadas con la siguiente, por favor, la siguiente lámina, con unas propuestas ya aterrizadas con lo que significa la visión que está teniendo o que estaría proponiendo y que vamos a ver al interior del Consejo Nacional de Educación respecto de las universidades en términos generales. Y es que nosotros al necesitar relacionarlos con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, para que se hagan programas regionales estratégicos a la medida y a las necesidades de los sectores productivos de cada región, evidentemente se requieren de proyectos aterrizados, con instituciones aterrizadas en cada región que respeten los lineamientos del proyecto educativo nacional, de este marco estratégico. Pero creemos, por ejemplo, que este es un proyecto que podría alimentarse con aquello que nos ha dejado como lección la pandemia, la virtualidad. La virtualidad es un asunto que debemos de considerarlo y que debemos aterrizarlo en las instituciones educativas. Nosotros hemos tenido un marco regulatorio que cuando se conversaba con algunos ministros anteriormente no creían en una virtualidad, permanecían en una idea del siglo pasado de una presencialidad que ya no obedece a la problemática de este siglo XXI y solamente fue la pandemia como un factor externo la que obligó a todas las instituciones educativas a emplear una virtualidad que ahora ya se instaló. Recordarán ustedes que están en el Congreso de la República que salieron de este seno 9 proyectos de ley relacionados con las pensiones educativas. Hoy día no se habla absolutamente nada de esos nuevos proyectos de ley, porque la virtualidad ya se instaló, porque ya se acomodaron las instituciones, los actores, el ministerio, los propios estudiantes, y ahora el sistema educativo ya tiene el acceso y ha recuperado todo aquello que la pandemia trajo como consecuencia. Nosotros, por tanto, creemos que la educación virtual debe ser también un impulsor del cambio, pero no solamente la educación virtual. Creemos que una visión de la universidad también debe de considerar la internacionalización. Nosotros no hemos visto en este marco del proyecto educativo nacional, no hemos visto todavía
todavía un desarrollo que tenga que ver con la internacionalización. Nosotros estamos viviendo en un momento de globalización. Nuestros estudiantes tienen que tener experiencias en otros países, en experiencias en Latinoamérica, en experiencias en Europa, y eso requiere otros idiomas. Nuestros estudiantes tienen que ver más allá del país, tienen que ver un sistema globalizado que permita un desarrollo técnico y que haga bien también al desarrollo del Perú. Necesitamos mejorar el marco de la ley universitaria. Nosotros tenemos todavía un marco de la ley en la que hay ciertas rigideces con relación al régimen académico. No entendemos por qué existe esa limitación de tener por lo menos 5 años de estudios en la universidad, cuando yo, en mi experiencia personal en San Marcos, acabé en 4 años y medio. 9 ciclos hice en San Marcos para poder irme a estudiar becado a Europa gracias a San Marcos, y ahora uno tiene que estar esperando 5 años, dando como resultado que los chicos no puedan insertarse en el mercado laboral rápidamente. Igual, no entendemos por qué, si los semestres, que en realidad son 4 cuatrimestres, todavía se han dado 3 periodos académicos por año, por qué tenga que haber la limitación o la exigencia de que máximo se hagan 2 periodos académicos. Eso, por ejemplo, no existe en la educación superior tecnológica. En la tecnológica, la superior, no hay esas limitaciones. ¿Por qué tienen que haberlas en las universidades? Ese tipo de temas académicos hay que abordarlos, y la ley universitaria en ese sentido merece ser mejorada. ¿Por qué en la ley universitaria se habla de que para tener acceso, por ejemplo, a grados académicos, solamente tenga que acreditarse grados que se han hecho de manera presencial, cuando ya el sistema está dándole todos los créditos a la virtualidad? Son temas que tienen que mejorarse efectivamente en la ley. Y finalmente quiero decirles que tenemos una deuda desde el año 2014, justamente con el nacimiento de la ley universitaria. Nace la ley universitaria, nace la SUNEDU, presidenta, nace el licenciamiento, y al mismo tiempo se cuida el sistema de acreditación. El CINEACE, presidenta, el CINEACE en sus momentos que preexiste al licenciamiento, se crea en el año 2006, el CINEACE tuvo, y eso lo sabemos por testimonio de las propias instituciones educativas de nivel básico, educación superior tecnológica, pedagógica y universitaria, tuvo resultados concretos. Y el sistema de acreditación, a diferencia del licenciamiento, que solo ve condiciones básicas de calidad, solo condiciones básicas de calidad, tema de infraestructura, condiciones para poder tener autorización y desarrollar actividad educativa, y que se entendía en un sistema que había que ordenar, se entendía el licenciamiento. Hoy el licenciamiento tiene poco sentido. Lo que tenemos que ver es el sistema de acreditación, porque es un sistema que apunta a la mejora de la calidad educativa, porque involucra a toda la comunidad educativa, y porque efectivamente lo que hace es instalar en las instituciones educativas todo un sistema y toda una serie de procesos que mejoran la calidad de manera permanente. Me preocupa, presidenta, que nosotros hemos recibido en el Consejo Nacional de Educación, hace un par de días, hemos recibido a un grupo de organizaciones y de instituciones educativas que están señalando que hay una serie de problemas en la gestión actual del CINEACE. Están habiendo una serie de problemas con el CINEACE. Este es un tema que tiene que abordarse, el Estado debe abordarlo inmediatamente. Van a ser 10 años y no tenemos ni una ley ni tenemos ya el tema reorganizado. Por favor, hay que organizar eso, porque es un sistema de acreditación de la calidad que debe atenderse urgentemente. Y finalmente invocar a las autoridades, a los tomadores de decisiones, a las altas autoridades, a entender que la educación tiene preferencia sobre otros sectores. No podemos entender el crecimiento y desarrollo de un país si es que no le damos a la educación el rol que merece, el presupuesto que merece, para tener nosotros estudiantes y jóvenes que el Perú merece. Muchas gracias, presidenta. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.